Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. El día de hoy vamos a avanzar con nuestra historia de Nehemías. Hace aproximadamente unos 7 años, tal vez 8, leí un libro que me gustó mucho, que se llama El libro que transforma a las naciones. Este libro hace referencia de la Biblia, y cuando leí este capítulo me acordé de mi libro. Un libro que, por cierto, presté y no me lo han devuelto. Así pasa, ¿no? Pero a la persona que se lo presté la quiero mucho. Es alguien que lee mucho, entonces creo que está en buenas manos. Pero me encantó ese libro. Este libro comienza la historia de un pueblo que estaba por allá en el Himalaya, y este pueblo vivía sin esperanza. Gracias, Abby. Era un pueblo sin ambiciones, era un pueblo que prácticamente esperaban morir los habitantes, vivían en la pobreza, una pobreza extrema. Y en una ocasión llega un mercader allí al pueblo, y este mercader les enseña una Biblia y les dice que es un libro que transforma, a las naciones. Y entonces uno de los principales del pueblo se interesa en el libro y dice: pues yo lo quiero, y se lo lleva, y cuando comienza a leerlo se conmueve hasta lo más profundo de su corazón, y se da cuenta que han estado viviendo mal, que han estado caminando mal. Y entonces se lo lee al pueblo, y el pueblo tiene un encuentro con Dios, se arrepienten de sus pecados, empiezan a cambian su actitud, cambian su visión y empiezan a prosperar, y empieza a ser un pueblo que empieza a bendecir a otros. Muy parecido a lo que nos pasó a nosotros cuando nos acercamos a Cristo y no leíamos la Biblia y estábamos alejados de Dios, y la palabra de Dios vino a traer una transformación, vino a traer un cambio. Bueno, esto sucede, pero a nivel nación. Y entonces el libro se centra, después de esta historia, en hablar de las naciones actuales, de las economías actuales. Y entonces empieza a hablar de por qué ciertas economías o ciertas naciones están mejor que otras, y empieza a dar detalles históricos de cuando en esa nación hubo un avivamiento, y esa nación abrazó la palabra de Dios, creyeron en Dios, caminaban con Dios y fueron prosperados y fueron bendecidos. Y habla de otras que nunca han tenido un encuentro así, naciones que han vivido en la idolatría. Y por allí estaba nuestro país, como una nación que no ha podido realmente meterse con Dios, y que sus porcentajes de cristianismo no cambian, se han mantenido prácticamente iguales. Y también habla de otras naciones que fueron naciones que caminaron bien, empezaron glorificando a Dios, honraron a Dios, pusieron a Dios por encima de todo, pero poco a poco comenzaron a hacer a un lado la palabra de Dios. Y habla de Estados Unidos como fue una nación que prosperó a muchos y bendijo a muchos, pero que también en el momento que decidieron sacar la Biblia de las universidades, de sus juzgados, de sus vidas, comenzaron a venir en declive. Y bueno, no les voy a contar el final porque si no, no lo van a comprar. Ojalá y lo puedan conseguir, hermano Chucho. Se llama El libro que transforma a las naciones. No recuerdo el autor, pero recuerdo que era un libro azul con letras amarillas. Un libro que vale la pena. Bueno, acompáñenme por favor a leer el capítulo 8 de Nehemías. Vamos a leer, yo creo que los primeros 10 versículos, a ver si llegamos ahí, y después oramos. Dice la versión
traducción lenguaje actual. En octubre, chistoso ver el mes de nuestro calendario en la Biblia, dice: en octubre, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que lo obedeciera. Esdras no había aparecido en nuestra historia de Nehemías, ¿sí? No lo habían mencionado. Y ahorita está apareciendo Esdras, que era un maestro, era un escriba. Fue llamado para llevar a cabo pues una lectura bíblica que se iba a dar allí con el pueblo. Y entonces ellos iban a tener una lectura pública de grandes proporciones, ¿no? Era con todo el pueblo. Y entonces veamos lo que dice el versículo 2. Dice: así que el 8 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua. La puerta de las aguas era un símbolo de lo que era la palabra de Dios. Y entonces ellos habían hecho allí, en ese lugar, un púlpito y lo habían colocado para que el sacerdote pudiera leer la ley delante de todo el pueblo. Y dice: desde temprano por la mañana hasta el mediodía leyó en voz alta a todos los que podían entender. Desde la mañana hasta el mediodía todo el pueblo escuchó atentamente. Gloria a Dios, qué tiempos aquellos. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. La verdad se me hace realmente difícil encontrar una congregación que nos escuchara leer la Biblia desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día. 6 horas de lectura de la Biblia. No digo que no se pueda, no digo que sea imposible, pero ahora es difícil. Versículo 4 dice: el escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. A su derecha se encontraban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maaseías. A su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, con las manos levantadas, exclamó: amén, amén. ¿Se los imaginan? Luego se inclinaron y con el rostro en tierra, muy al estilo de nuestro hermano Catalino, dice, ya me perdí, con el rostro en tierra adoraron al Señor. Entonces los levitas, Jesúa, Baní, Serabías, Jamín, Acub, Sabateai, Adías, Maaseías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaías instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Recuerden que muchas de estas personas no habían escuchado nunca la palabra de Dios.
y la lectura clara y la enseñanza de la ley, pues les hizo sentir una convicción profunda de cómo estaban en ese momento, tal vez de sus pecados, y esto provocó lágrimas, provocó que se quebrantaran, y bueno, posiblemente también lloraron de alegría, porque estaban muy conmovidos. Vean lo que dice el verso 9. Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron: no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba la palabra de la ley. Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Padre, trae esta noche a nuestras vidas una renovación, Señor, de nuestra fe, de nuestro amor a ti, del amor a tu palabra. Si se ha abandonado la lectura de tu palabra, hoy, Señor, te pido que tú redargullas los corazones y traigas convicción para que volvamos nuestros ojos a ti y busquemos de todo nuestro corazón el leer tu palabra para conocerte, para crecer en el conocimiento de tu voluntad. Ilumínanos esta noche, Señor. Queremos ser dirigidos por tu Santo Espíritu a toda verdad. Háblanos con el poder de tu palabra, guíanos con el poder de tu Espíritu y permítenos, Señor, caminar como es digno de los que somos llamados hijos tuyos. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. La Biblia, hermanos, a lo largo de la historia ha tenido un gran impacto en las naciones. Muchas naciones han sido impactadas por la palabra de Dios. Y entonces voy a hacer una pequeña introducción antes de entrar de lleno al versículo 8 para entender la importancia de este capítulo. Es muy importante que comprendamos el contexto de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, lo que vamos a ver en el capítulo 8 es un momento muy especial en la vida del pueblo de Israel. Es algo que contadas veces se presentó, pero por fin, después de muchos años, el pueblo de Israel ha terminado la reconstrucción del templo, ha terminado la reconstrucción de las murallas, y este es un día especial porque después de muchos años ellos no habían leído públicamente la palabra de Dios. Acuérdense que estaban cautivos, no habían leído la palabra de Dios, muchos ni siquiera la habían oído. Entonces ya se avanzó con lo material, ahora va a haber una restauración de lo espiritual. Entonces van a empezar con la restauración de esa relación y de ese momento en el que el Señor les habla, pero además van a tener una celebración, van a tener una fiesta. Escogieron un día especial para celebrar, y la fiesta que están celebrando es la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué celebra esta fiesta? ¿Alguien sabe? A ver, ocupen sus dispositivos electrónicos para que nos ayuden a verlo. ¿Qué se celebra en la fiesta de los tabernáculos? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo festejaban? Ponían unas tiendas de campaña, ¿sí? Las sacaban a las calles y momentáneamente se quedaban allí y estaban recordando cómo el Señor los había sustentado en el desierto, ¿sí? Era un recordatorio de cómo el Señor los había establecido como nación
y los había liberado de Egipto. En eso consistía la fiesta, y esto era lo que estaban celebrando. El Señor los había sacado de la esclavitud. Entonces esta era su celebración, y más adelante, y esto tal vez lo veamos en otra ocasión, vamos a ver también que el pueblo va a confesar sus pecados. Lo van a hacer delante de Dios, y esto va a hacer que se restaure su relación con Dios. Entonces es un momento muy especial. Entonces, este capítulo 8 representa, han coincidido algunos comentaristas, que este capítulo representa el origen del sermón, el origen de la predicación. Entonces, es un pasaje muy, muy importante. Entonces, vamos a ver la historia de la Biblia dentro de la Biblia. ¿Sí? A ver, ¿cómo está eso? ¿Sabías que la Biblia cuenta la historia de cómo se formó la Biblia? La Biblia habla y dice, hay textos que dicen de cómo se fue registrando la Biblia. ¿Sí lo sabían? A ver, creo que no. Vamos a Éxodo 17, por favor. Acompáñenme a Éxodo 17. En este capítulo, el pueblo de Israel ya salió de Egipto y se encuentran con un enemigo, Amalec, ¿sí? Y Amalec era un enemigo que buscaba destruir al pueblo de Israel. Entonces están en una batalla, están en una guerra, y se dan cuenta que cuando Moisés levanta sus manos, ¿qué pasa? Empiezan a ganar la batalla, ¿sí? Se dan cuenta que cuando Moisés tiene sus manos levantadas hacia Dios, empiezan a avanzar en la batalla y empiezan a ganarla. Pero cuando Moisés se cansa, imagínense estar así todo el tiempo y la batalla no se acaba. Entonces llegaba el momento que se cansaba Moisés, y cuando bajaba sus brazos empezaban a perder. Y entonces empezaban a retroceder porque el enemigo empezaba a arreciar ahí con la batalla. Y entonces en la historia se nos cuenta que alguien va y se acerca para levantarle los brazos. Y ahí tienen a Moisés así con los brazos levantados. Y esto está aquí escrito, y es una historia de la intervención de Dios para salvar a su pueblo. Y entonces, después de esta batalla, Dios le da una instrucción especial a Moisés. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice el verso 14. Dice: después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones: escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo. El Señor le pidió a Moisés que lo que había acontecido en esta batalla lo escribiera para que las generaciones futuras, como el día de hoy, estuviéramos recordando este hecho tan importante. ¿Sí? Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo, y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Escríbelo, le dice el Señor. ¿Para qué? Para que no se olvidara, para que fuera un recuerdo de generación tras generación, para que esto permaneciera entre las familias, entre el pueblo de Dios, y recordaran cómo Dios los había bendecido y los había hecho vencer. Entonces, yo te quiero preguntar el día de hoy, ¿qué propósito tiene que vengamos a estudiar este libro que tenemos aquí? ¿Con qué propósito lo lee un cristiano? ¿Con qué propósito lo estudiamos? ¿Para qué lo lees? A ver, levanten su mano y cada quien dígame algún propósito que pudiera tener el que nosotros estemos estudiando y leyendo la Biblia. Ahí atrás, Pris. Para conocer más de Dios. ¿Qué más, Gabo?
para no caer en los errores del pueblo de Israel. Muy bien, ¿qué más, hermana Lili? Para edificar nuestra vida, claro que sí. ¿Qué más, Andy? Para conocer los propósitos de Dios. ¿Quién más? ¿Quién dice yo? Nada más. A ver, mi hermana, por favor. Para poner nuestra confianza en Dios, claro que sí. Carito. Muy bien. Sí. Carito nos está diciendo, para que tengamos la confianza plena de que la Biblia está inspirada por Dios. La escribió Moisés, pero fue inspirada por Dios. Mucha gente no cree en la Biblia. Uf, semejante problema tienen. ¿Cómo se van a acercar a Dios? ¿Cómo van a conocer a Dios si de entrada no quieren creer que lo que está en la Biblia es palabra de Dios? Ajá. Entonces, todo esto que mencionaron es correcto. Para que la Biblia haga una transformación en nuestras vidas, ¿sí? También eso es importante. Para recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Eso es muy importante. Y es muy importante, los que somos padres, que todos los días y que todo el tiempo le estemos diciendo a nuestros hijos quiénes son ellos. Ellos son hijos del Dios viviente, ¿sí? Ellos fueron apartados por el Señor y ahora le pertenecen a Cristo. ¿Quién es Dios? El Todopoderoso, el Creador de todas las cosas. Ese es nuestro Señor. Entonces, el estarnos afirmando todo el tiempo, entendiendo quién es Dios y quiénes somos nosotros, lo que era yo antes y lo que ahora soy, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y también tener en cuenta que en la palabra de Dios está puesta en nuestras manos, porque en la palabra de Dios se nos dice cuál es el propósito que el Señor tiene para su iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, veamos, vamos a Éxodo 24, la historia continúa. Dios lleva a este pueblo con un propósito, a tener una relación especial con este pueblo para que se conviertan, ¿sí?, en los representantes de Dios en la tierra. Y Dios los lleva al monte Sinaí y hace un pacto con ellos y les entrega una ley. ¿Para qué? Para que sean moldeados por esa ley, modelados por la ley, para que sean un pueblo que refleje a Dios a las demás naciones, para que sean luz en medio de las tinieblas. Entonces, ese era el propósito de Dios. Dios le dice que quiere hacer una nación de sacerdotes para que otras naciones puedan ver la vida debajo de la voluntad de Dios, cómo se vive obedeciendo a Dios. Y entonces en el verso 4 dice: entonces Moisés escribió cuidadosamente todas las instrucciones del Señor, y temprano a la mañana siguiente se levantó y construyó un altar al pie del monte. También levantó 12 columnas, una por cada tribu de Israel. Verso 7. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más, todos respondieron. ¿Qué dijeron? Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Vamos a obedecer. Esto fue lo que contestó el pueblo a lo que Moisés les dijo que hicieran. Entonces,
Con esto lo que está haciendo Moisés es recordarles quiénes son, cuál es su propósito, recordarles que ellos son representantes de Dios en el mundo. Y cuando se habla de la ley en estos pasajes, como lo dijo Carito, estamos hablando del Pentateuco, ¿sí? Son los primeros 5 libros, son los libros que escribió Moisés y que el canon hebreo reconoce como un solo libro, pero es Moisés recordándole al pueblo cómo Dios los rescató, cómo Dios los liberó, ¿sí? Y el pueblo responde a eso y dice: haremos todas las cosas que Jehová nos ha dicho. Y más adelante, vamos por favor a Deuteronomio 6, y es muy importante que leamos esta porción, porque esto fue parte de lo que escucharon el pueblo de Israel cuando Esdras se paró frente al pueblo y les habló, ¿sí? Por 6 horas o más, leyéndoles la Biblia. Y entonces vean qué cosas tan hermosas son las que el Señor le pide al pueblo. Dice: esos son los mandatos. Vamos al versículo del 1 al 9 de Deuteronomio 6. Esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos, tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces, todo te saldrá bien. Y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor de tus antepasados te lo prometió. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla con ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio, escríbelos en los marcos de tu entrada, de tu casa y sobre las puertas de tu ciudad. Entonces Moisés les dice: esto es lo que Dios me ha transmitido que yo les enseñe, que yo les hable y que tomen en cuenta esto que el Señor les está pidiendo. Estos son los mandamientos que el Señor les da para que les vaya bien, para que prosperen, para que sean bendecidos, ¿sí? Y esto es lo que define la identidad del pueblo de Dios. Esto es lo que nos identifica como pueblo de Dios. Sus metas, tu propósito va a ser enfocado en relación a la obediencia a estos mandamientos. Tus valores, tu forma de caminar y de vivir va a ser en relación a esto que el Señor le está pidiendo al pueblo. Dice: en esto consiste nuestra vida, ¿sí? Y lo escribe para que cuando lleguemos a la tierra que Dios nos va a dar, honremos a Dios, lo temamos. Y entonces este es el propósito para ellos, pero también es el propósito para cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, antes de morir, Moisés le da la instrucción a Josué de leer esta ley al pueblo y le dice: cada 7 años recuérdales esto. Léele al pueblo esta ley, ¿sí? Cada 7 años. Y de aquí nace esa famosa frase o esas famosas palabras de Josué, donde dicen: no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo dijo:
nosotros también, ¿sí? Y Josué les recuerda, no olviden quiénes son ustedes, no olviden quién es su Dios y no olviden el propósito que Dios tiene para cada uno de ustedes. Pero, y aquí viene lo triste de la historia, porque esto nos habla de nuestra condición, de cómo es el hombre, de cómo es su naturaleza. Vamos a Jueces 2. Aquí en Jueces 2, esta es una generación después de que entraron a la tierra prometida. Entonces, en el verso 10 dice esto: después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor. O sea, una generación después, todo esto que Moisés le pidió a Josué ya se había olvidado en la siguiente generación. La siguiente generación se perdió. Dice, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Y fíjense que uno de los requisitos para ser rey era escribir la ley. Esto era algo que cada rey tenía que hacer para que fueran llenos de sabiduría, para que no olvidaran lo que el Señor les había hecho, pero se olvidaron completamente de quiénes eran, de quién era su Dios, de cuál era el propósito por el que estaban ahí. Olvidaron completamente el llamado de Dios para ellos. Y bueno, esta es la historia del pueblo de Israel. Esta es la historia del pueblo de Israel. Y a lo largo de la historia bíblica, este pueblo se fue corrompiendo, ¿sí? Cada día más y más. Y llegó el momento que Israel llegó a ser una nación más perversa que las otras naciones que existían en ese entonces. Llegó a ser peor que sus vecinos, ¿sí? Esa es la historia de Israel. Y prácticamente después de la muerte de Josué, se descuidó el estudio de la palabra de Dios. Se descuidó el estudio de la Biblia. Prácticamente no se volvió a leer la Biblia en público, salvo en algunas ocasiones importantes, pero se olvidaron completamente del propósito y de su llamado. Tremendo, hermanos. Esto de veras debe provocarnos temor. Debe provocarnos temor. Y yo deseo que, como lo oré ahorita, que este día se pueda restaurar en nuestra vida la lectura de la palabra de Dios. Hermanos, en este tiempo no había televisión, no había redes sociales, no había dispositivos electrónicos, no había los distractores que hoy sí tenemos. ¿Qué creen que sea más fácil? ¿Que se olvidara en este tiempo o que se olvide en este tiempo el leer la palabra de Dios y el no tomar en cuenta lo que Dios dice? Este tiempo es muy difícil, ¿sí? Es más complicado que aquel. En ese entonces prácticamente se dedicaban al trabajo, pero hoy en día tenemos muchos distractores, tenemos muchas cosas que nos atraen, muchas cosas que nos hacen ocupar tiempo y que nos hacen descuidar nuestra relación con Dios. Pasaron muchos años y el pueblo de Israel se hizo una monarquía. Después de la muerte del rey David y del rey Salomón, se dividieron el reino del norte y el reino del sur, ¿sí? Y continuaron, el pueblo de Israel continuó en una espiral de pecado, en desobediencia, en inmoralidad. Y el reino del norte termina en el exilio y más adelante el reino de Judá está a punto de ir al exilio. Entonces, muchos años después, aparece un rey, Josías, ¿sí? ¿Lo ubican?
Este muchacho comenzó a los 8 años a reinar, ¿sí? Y comenzó bien, pero por ahí cuando Josías tenía, no sé, 18, 20 años, un sacerdote en el templo encuentra una ley que estaba ahí escondida. Y entonces se la llevan al rey, a Josías. Y básicamente, cuando el rey lee la ley, se rasga las vestiduras, porque dice: hemos desobedecido a Dios en todas las formas y maneras en las que se le pueda desobedecer a Dios, ¿sí? Hemos hecho prácticamente lo contrario a lo que dice este libro. Y entonces Josías, el rey, convoca a una asamblea de urgencia para leer la Biblia públicamente. Y aquí vamos a Segunda de Crónicas 36, versos del 15 al 17. Y este es el pasaje que dice por qué Israel terminó en exilio. Fíjense bien. Repetidas veces el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles, porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Fíjense, el Señor tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios y despreciaba sus palabras. Se burlaron con desprecio de los profetas hasta que, o sea, llegó el momento que llegó al colmo el Señor, hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada, ¿sí? Entonces, versículo 17, el Señor mandó al rey de Babilonia contra ellos. Los babilonios mataron a los hombres de Judá, a los jóvenes de Judá, y persiguieron incluso dentro del templo. No tuvieron compasión de la gente y mataron tanto a los jóvenes como a las muchachas, a los ancianos y a los débiles. Y Dios los entregó a todos en manos de Nabucodonosor. Entonces, lo que hemos estudiado de Esdras y de Nehemías nos relata cómo Dios, en su fidelidad, en su bondad, guardó durante el exilio en Babilonia a una porción de su pueblo y les permite regresar a Jerusalén. Y después de todos estos años tenemos Nehemías 8. Es así como a grandes rasgos un resumen, y nos narra este evento del que nuevamente se va a leer la Biblia o la palabra de Dios públicamente, ¿sí? Entonces, quiero por favor que te des cuenta cómo el pueblo de Israel había descuidado completamente la palabra de Dios. Esto es lo más evidente que podemos ver en esta historia. El pueblo descuidó la palabra de Dios, el no leer la palabra de Dios. Y también esto provocó que se olvidaran del propósito que Dios tenía para esta nación. Se olvidaron de su identidad, se olvidaron de quién eran ellos y quién era su Dios. Ahora están tratando de reconstruir esa identidad que tienen con Dios, ¿sí? Y entonces están en un momento de conflictos, de amenazas, pero regresemos a Nehemías 8. Dice que escogieron una fecha muy especial. En octubre, dice la Nueva Traducción Viviente, en octubre, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades. Todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza.
justo dentro de la puerta del agua, le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. ¿Cuántos años tenía que Esdras había llegado de Babilonia a Israel? Más o menos, ¿quién dice? Recuerden que Esdras llegó primero. ¿Cuánto tiempo más o menos había pasado de que había llegado Esdras? Esdras llegó como 13 años antes que Nehemías, ¿sí? Y es la primera vez que se le menciona aquí. Nehemías era un político, ¿sí? Usado por Dios para bendecir a su pueblo. Y Esdras era un sacerdote, era un maestro, era un escriba. Entonces, Esdras y Nehemías eran contemporáneos. Yo creo que Esdras era mayor que Nehemías, sí le llevaba unos añitos, así como el hermano Chucho me lleva a mí, más o menos ahí andaban, ¿sí? Pero estaban siendo usados por Dios. Pero aquí le llaman a Esdras. ¿Por qué a Esdras? Pues porque él era el sacerdote, ¿sí? No podría ser Nehemías, es Esdras. Entonces dice el versículo 2: así que el 8 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entenderla. A ver, hermanos, de los niños que están aquí, ¿quién tiene edad suficiente para entender la palabra de Dios? De sus chiquitos que están a sus lados. Mira, ella está levantando la mano, ¿sí? Ustedes díganme si no tiene edad suficiente para entender la palabra de Dios. Le hemos visto cómo se la aprende semana con semana, ¿sí? Entonces, miren, qué bueno que ella solita levantó la mano, está con un ojo al gato y otro al garabato, se está comiendo su galleta, pero está escuchando. ¿Y saben qué? Es muy importante, Danita también ya levantó su manita, es muy importante, gracias hijo, que vean, están atentos los niños, ¿sí? Y a veces cometemos el error de traerlos a la reunión con juguetes para que se distraigan. Hermano, es un error, ¿sí? Trae a tus hijos para que escuchen la palabra. ¿Tienen la edad suficiente para entenderla? Siéntalos a que pongan atención, a que anoten. Miren, ahí tengo a mi Becky y le he pedido que tome notas de cada prédica y de cada mensaje que se dice. Y han llenado cuadernos completos de cada sermón. Ahí puedo escoger algún bosquejo para una prédica, sin problema, porque ahí está resumido todo, con citas y con todo. Pero todos nosotros debemos pensar en los niños que tienen la capacidad para entender el mensaje de la palabra, ¿sí? Son muy inteligentes los niños, hermanos. Entonces, fue a partir, dicen algunas versiones, que fue a partir del mes séptimo que empiezan las festividades judías. Por eso sabemos que fue en octubre. Sí, es como aquí empezamos más o menos por septiembre con la mañanita mexicana y luego empiezan las festividades hasta que llegamos a las festividades de diciembre, de Navidad. Pero escogen una fecha muy importante, ¿sí? Porque esta fecha está ligada a la identidad del pueblo. Entonces, Esdras se levanta y predica y enseña la ley. Voy a leer los versículos del 4 al 7. Dice: el escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. A su derecha se encontraban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maaseías. A su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malaquías, Jasum, Hasbandana, Zacarías y Mesulam. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo cuando vieron
que abría el libro, se pusieron de pie. Vean, aquí hay elementos importantes de nuestra liturgia, ¿sí? Hoy empezamos nuestra reunión y nunca Johnny dijo, pónganse de pie, hermanos. No, solitos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque entendemos que es un momento especial, ¿sí? Es el momento de comenzar a alabar y a glorificar el nombre de Dios. No te tienen que decir, ponte de pie. Necesitamos tener la convicción, el entendimiento de lo que estamos haciendo. Estamos en una reunión en donde vamos a elevar un culto a nuestro Dios y le vamos a dar gloria a nuestro Dios. Entonces dice, entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó amén y amén. Hay denominaciones que ni siquiera levantan sus manos. Lo ven como algo incorrecto, respetable, cada quien. Pero la palabra sí nos deja ver que hasta podemos gritar y podemos decir amén, amén, ¿sí? Y vamos y después va a haber oportunidad de que saquemos otros versos en donde vemos que gritan, que aplauden, que danzan, que se postran, que ponen su frente en el piso. Me ha tocado ir a lugares en donde si haces eso te controlan, ¿sí? Te dicen, por favor, hermano, sea más moderado. No puedes decir sí, amén. Se te acercan, hermano, por favor, casi compórtese, ¿sí? Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en la tierra adoraron al Señor. Entonces los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatía, Jodías, Maaseías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaías instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Pero sucede algo muy interesante en el verso 8 y es en lo que quiero que pongamos atención. Dice que leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Entonces Esdras va explicando una porción de la escritura y hay unos ayudantes que ayudan al pueblo a entender el significado de la porción que estaban leyendo. La traducción lenguaje actual dice así: ellos leían y traducían con claridad el libro para que el pueblo pudiera entender. Entonces, no solo lo están leyendo públicamente, lo están traduciendo el texto en ese momento. Entonces yo te quiero hacer esta pregunta: ¿cuál crees que es la razón por la que lo están haciendo así? ¿Por qué razón están haciendo la explicación y aparte la traducción? Hermano Juanito. Las generaciones anteriores no comprendían. ¿Por qué no la comprendían? No era su idioma. Muy bien, hermana Vicky. ¿En dónde crecieron estos? Crecieron en Babilonia. Esta generación creció en Babilonia. No sabían hebreo. ¿Cuál era su idioma de ellos? Era el arameo. Pues no entendían hebreo. Entonces, cuando le está leyendo el sacerdote Esdras, pues es necesario de un traductor, ¿no? Y entonces comienzan a traducirles la enseñanza que en ese momento están diciendo. ¿De acuerdo? Ahora, recuerden que el lenguaje que ellos, el nativo en Babilonia era el arameo, y también recuerden que cuando fueron exiliados,
muchas, la lengua, los nombres, la comida, la vestimenta fue cambiada, fue quitada, ¿sí? Ya no permitieron, se les enseñaron la nueva lengua, un nuevo estilo de vivir, un nuevo estilo de comer. Entonces, esa es la razón por la que no están comprendiendo lo que se está leyendo. Pero vean la labor que hicieron, pusieron traductores y nos dan los nombres de los que estuvieron allí. No sé, yo me quiero imaginar grupitos en donde cada traductor les está diciendo y les están explicando lo que significa el texto que les está explicando Esdras. Pero los versículos 9 y 10, ayúdenme por favor para concluir con esta parte. Dice: luego Nehemías, el gobernador Esdras, el sacerdote y el escriba y los levitas que interpretaban el pueblo, dijeron: no se lamenten ni lloren en su día, en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. Hermano, ¿qué crees que estaba sucediendo con el pueblo? ¿Por qué estaban llorando? Miren, eso es lo que trae la palabra de Dios. Trae un quebranto, trae una confrontación a tu vida, te deja ver, te ilumina. La palabra de Dios es lámpara y es una palabra que nos ilumina y que nos deja ver nuestro pecado, nos deja darnos cuenta de nuestra maldad. Y entonces, qué importante es que la leamos, qué importante es que estemos estudiando la palabra, que la estemos meditando y que dejemos que el Espíritu Santo nos hable y nos confronte. Porque de ahí puede venir el arrepentimiento. De aquí, de leer la palabra, viene el temor de Dios. Y es con la enseñanza de la palabra que podemos ser transformados y podemos ser cambiados. La pregunta es: ¿por qué la hemos abandonado? ¿Por qué ya no se lee la Biblia? Hermano, te estás perdiendo que Dios te hable. Y luego nos preguntamos: ay, no, es que estas generaciones están de lo peor. Y vemos ahí cómo ahora a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Por qué será? Esta es la razón: porque han abandonado la palabra de Dios, literalmente la han hecho a un lado de sus vidas. Y luego dices: ay, es que ya no sé qué hacer con mi hijo, es que está en la edad, pero híjole, qué difícil, yo no recuerdo que haya sido yo así, yo no sé qué estoy pagando, ¿no? Porque mi hijo, de veras que no lo reconozco, es de lo peor, no me obedece en nada, por más que le digo, por más, ya se quiere ir de la casa. Pero, hermanito, hermanita, tu hijo, ¿cuánto tiempo tiene que dejó de leer la palabra de Dios? Tú mismo, ¿cuánto tiempo tiene que dejaste de leer, de estudiar, de escudriñar la palabra de Dios? Ese es el peligro. Allí, de aquí, es de donde vino todo el mal que hemos estado estudiando que tuvo el pueblo de Israel. De aquí vino la dureza de su corazón, de aquí vino la pecaminosidad, de aquí vino la desobediencia a Dios, de aquí todo fue cambiado porque abandonaron la palabra de Dios. ¿Sí lo ven? Yo deseo, y espero que tú también, que no dejes pasar un día más sin dejar de leer la palabra de Dios. No te esperes a enero, hermano. No sabes si mañana vas a amanecer en un hospital, si vas a amanecer vivo o no. No te esperes a enero para empezar tu plan de lectura anual. No, hermano, toma hoy la palabra de Dios y dásela a tus hijos a que le escriban. ¿Sí? ¿No sabes cuánto bien les va a hacer a tus hijos escribir Proverbios completo?
el Pentateuco, que era lo que los reyes hacían para no olvidarse de los favores de Dios. Tú mismo, hermano, ponte a leer, a meditar en la palabra. Mira, tuvimos un día sin redes sociales. ¡Qué bendición! ¿Sí o no? ¡Qué bendición! ¿De veras? ¿Mandé? Unos sentían que se morían, que habían llegado a la era de la prehistoria otra vez. Pero hermano, no hubo distracciones. ¿Cuánto tiempo estamos ocupando en esos cochinos medios? ¿Y qué nos dejan? Nada. Nos dejan un hueco en el corazón, nos apartan de Dios, solamente nos están llenando de concupiscencia. Hermanos, seamos conscientes y volvamos a la lectura de la palabra. No sé si alguien tiene un comentario, hermano Chucho. ¿No? Sí. Perfecto. Sí, Avi, muy bien. Dice Avi que nos recuerda lo que dice el Salmo 19. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué, hermanos? Justamente es leyendo la palabra, guardándola en nuestro corazón, permitiendo que esa palabra produzca en nosotros un cambio, una transformación. Oremos al Señor. Bendito Padre, mira, Señor, tú conoces nuestros corazones mejor que nadie. No podemos aparentar delante de ti, no podemos engañarte. Tú sabes, Señor, cómo organizamos nuestro tiempo. Tú sabes, Señor, cuánto nos hemos apartado de ti. Ten misericordia, Señor, de los que no leen tu palabra. Ten misericordia. Y el día de hoy, que tu Santo Espíritu, Señor, toque sus corazones para que retomen la lectura de tu palabra y que no lo hagan con pesadez, que lo puedan disfrutar como este pueblo. Durante mucho tiempo se les expuso la palabra y estuvieron atentos, que no estemos con un ojo a la televisión y con otro ojo leyendo la palabra, que de veras nos preocupemos por buscarte a ti en la lectura bíblica, que deseemos escucharte, que deseemos, que anhelemos, Señor, que nuestra vida arda por oírte, por saber cuál es el propósito que tú tienes para mí. Cumple tu voluntad en medio de nosotros, Señor. Afírmanos como hijos tuyos. Danos esa identidad que tenemos de ser llamados hijos de Dios, que no dudemos de esa identidad y que caminemos firmes. Bendícenos, Señor, bendícenos como lo hiciste con el pueblo de Israel. Bendícenos y que esto provoque arrepentimiento y que provoque un cambio. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Están los cestos. Si alguien quiere dejar su ofrenda, su diezmo, pueden pasar. Vamos a tener la cena del Señor. For I pass unto you want